Buenos días mis hermanos, Dios les bendiga. Bendito sea el Señor que está con nosotros un domingo más. Nosotros estamos contentos. Cada día es un día, es un motivo de alegría, pero los domingos tienen una especialidad, no tanto porque sea domingo, sino porque es el día que podemos todos nosotros reunirnos como congregación, como hermanos. Y eso es un motivo de enorme alegría para mí y sé que para el Señor también. Yo los saludo allí a mis hermanos, saludo allí a mi hermana Margarita, los hermanos que están ahí saludando, Alejito, Paola, que terminaron su tiempo de adoración. Saludos también a nuestra hermana Luzmila, que están allí conectados. Bendiciones a todos mis hermanos allí, que ya se están enlazando con el tiempo de la enseñanza. Esperemos que el Señor tenga algo precioso para todos nosotros el día de hoy y que sea provechoso para nuestras vidas, que es lo que arroje esto sea la posibilidad de dar fruto para el Señor. Amén. Quiero que oremos un tiempo, pongamos todo esto en manos del Señor para que Él siga glorificándose, para que Él siga teniendo el control de todas las cosas. Amén. Y sea Él el que haga la obra en medio de nosotros. Saludamos allí también a la tía Clemencia y a toda su casa, a Eduardo, a Diana, a Ana Lucía. Saludamos también allí a Ramirito, a su casa, a la hermana Angelita, a Alexander, su familia, al hermano Belmis, también a su esposa Luz, la esposa Luz Marina. Saludamos allí también a Sonia, a los hermanos allí que nos están saludando, que nos están acompañando. También veo allí a la pastora Blanca, que nos acompañó el viernes, nos acompaña hoy, nos da mucha alegría tenerla con nosotros. Bendito sea el Señor, que nos acompañan también siervos del Señor, que han sido abnegados y consagrados para el Señor. Amén. Bueno, y a todos los hermanos que están ahí conectados, saluditos también a César García, su esposa Yuri, sus hijos, para Moniquita también, para sus hijos también. Bendiciones para todos mis hermanos, a nuestro hermano Alexander también, a nuestra hermana Blanquita, bendiciones. Bueno, me está saludando ahí Emanuel, a través de la cuenta de la mami, de la pastora Astrid. Saludos a Emanuelito. También, bueno, me alegra mucho estar con ustedes, mis hermanos. Vamos a disfrutar de este tiempo, de verdad, disponiéndonos para el Señor. Vamos a orar, amén. Bueno, buenos días también a Marcelita, allá desde Villavieja. Bueno, los hermanos también en Canadá, que creo que ya ahora pasan a conectarse a estar en la predicación del pastor Carlitos. Bueno, bendiciones a todos. Vamos a orar, amén. A todos. Bueno. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor amado, bendito sea tu nombre, Dios, que has tenido misericordia de nosotros. Y este día, Señor, ha visto, Señor, gratamente la renovación de tu misericordia, Rey de la gloria, cumpliendo con tu palabra, Señor, una nueva oportunidad que nos das, Señor. Qué bello eres tú, Señor maravilloso, nos das una oportunidad de estar contigo, Señor Santo, de estar en tu presencia, maravilloso Dios. Señor, queremos nosotros pedirte, Rey de la Gloria, que con tu sangre preciosa nos laves, nos llenes con el poder de tu Espíritu, Señor. Nos sentimos contentos de poder adorarte, de poder glorificarte, Señor, de poder, amado Dios, darte gracias, alabarte, darte el honor a ti, Señor. Nosotros venimos hoy, Señor maravilloso, con nuestros mejores atuendos, con el corazón rendido a tus pies, Señor maravilloso. Te damos gracias, Señor Santo, por todas las cosas. Señor, ponemos este tiempo, Señor, lo pedimos que sea bajo tu completa soberanía, Señor, bajo tu completo gobierno, Espíritu de Dios, Señor, que sea tuyo el control. Y que tu poder, Dios amado, en el nombre de Jesús, sea el que venga a nosotros hoy, Señor, liberándonos,
confirmándonos, estableciéndonos, edificándonos, Señor. Grato es para nosotros, Señor, recibir ese amor y ese amparo que tienes por nuestras vidas, Señor, y por cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor de la gloria, que tú llenes, inundes la vida de mis hermanos, los que están allí también viendo la predicación, toda persona que tiene el honor, la dicha, Señor, la dignidad, Señor maravilloso, la bendición, Señor, de poder ver, Señor maravilloso, este tiempo de reunión, de culto, de servicio, Señor, que sea provechoso para todo el que lo ve, para sus casas, Señor, para toda su descendencia. Sea de enorme bendición todo esto. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor, con la autoridad que tú nos has dado, Señor amado, atando todo espíritu de engaño, de error, de confusión, todo espíritu, Señor, de tropiezo, Señor maravilloso, lo atamos y lo echamos al abismo en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Espíritu de falsa doctrina, de falsa profecía, lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, qué bello es el tiempo de la palabra, amén. Vamos a ella. Quiero que vaya a su Biblia, hermano, y busque el Salmo 100, amén. Salmo 100. Salmo 100. El Salmo 100 dice lo siguiente en el versículo 4. Amén. Y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Espíritu, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Qué pena con usted. Vamos a volverlo a leer. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Diga amén allí usted, hermano, y su verdad por todas las generaciones. Bueno, hermano, el título, para los que anotan, el título de la enseñanza de hoy es acción de gracias. Amén. Y bueno, mi hermano, para arrancar podemos ir mirando, hermano, lo que para nosotros como seres humanos es las gracias. Amén. La palabra gracia habla de un regalo no merecido. La palabra gracia habla de algo que se da con absoluto desprendimiento. Y las gracias es una respuesta, un gesto de amabilidad, un gesto de reconocimiento. Nosotros los seres humanos es algo que cotidianamente hacemos, amén. Nosotros somos capaces de reconocer el beneficio que recibimos de otros. Damos gracias por el día, damos gracias por los alimentos, damos gracias a nuestros papás, damos gracias a las personas que nos sirven, a la persona que nos transporta, a la persona que nos atiende en una panadería, en un restaurante, en un almacén. Damos gracias a todo aquel que nos ayuda, a todo aquel que tiene un gesto de amabilidad y de generosidad y de liberalidad con nosotros. Es una capacidad que tenemos. Recuerda, hermano, que nosotros no somos simplemente seres biológicos, como algunos tratan de pensar. Gran parte de la ciencia y de la humanidad enfoca su conocimiento y su pretensión académica a hacernos ver como si fuéramos simplemente animales, que incluso algunos de ellos tienen la capacidad de dar gracias, de tener un gesto de agradecimiento. Usted lo puede ver en los animalitos, en el gato, en el perro y en una serie de seres de la naturaleza. Pero nosotros no somos seres simplemente biológicos, hermano. También somos seres espirituales, seres emocionales, que tenemos la capacidad, más allá de
de la inteligencia con la que Dios nos ha dotado, tenemos la capacidad en nuestro interior de reconocer cuando una cosa es buena. Tenemos una conciencia, hermano. Dar gracias, hermano, es un acto de conciencia. Y también es un acto de justicia, amén. Donde entendemos que cuando las cosas buenas se reciben, dar gracias es el mínimo acto de reconocimiento, de justicia que hacemos para aquellos que tienen actos de desprendimiento, actos de generosidad, que en estos tiempos cada vez más escasean, hermano, porque la palabra nos enseña que la maldad del hombre se ha multiplicado sobre la tierra, que la maldad del hombre ha crecido, se ha incrementado, y cuando la maldad se incrementa, los actos de bondad empiezan a disminuir, hermano, y por ende, entonces las acciones de gracias, los actos de agradecimiento dejan de existir o disminuyen enormemente. Pero quiero, como lo hemos hecho todo este tiempo, quiero que miremos para el tema del lenguaje y de nuestro entorno social, ¿qué significará entonces la acción de gracias? Quiero leer lo que por ahí encontré y me llamó mucho la atención, porque respecto a eso se puede decir muchas cosas, pero podemos mirarlo. Voy a mirarlo desde esto que me pareció muy bonito, una página que vi. Dice acerca de las gracias, dice: es una palabra sencilla que produce bienestar en quienes la dicen y en quienes la reciben, pero que desafortunadamente cada vez la oímos con menos frecuencia. Todos entendemos que dar las gracias forma parte de esos modales de comportamiento educado y recordamos aquellas palabras que padres y profesores nos decían cuando alguien nos daba algo. Niño, ¿cómo se dice? Gracias. Era la respuesta esperada, pero dar las gracias cala con mucha dificultad en la sociedad actual. Hoy captamos con una sensibilidad especial aquello que el otro no hace y queremos que haga, nuestro derecho. Y sin embargo, resulta difícil captar lo que no nos es dado por justicia, sino por la generosidad de otro. Entonces esto confirma lo que les estaba hablando. Gracias es una palabra sencilla y es una palabra que produce satisfacción. Mentiroso sería aquel que diga que por un acto de amabilidad no recibir gracias o recibirlas le da lo mismo. Realmente nosotros somos seres que nos gusta que nos den gracias, pero más allá del reconocimiento como tal o que la gente tenga muy presente que uno hizo algo, es un acto reconfortante, tanto cuando uno recibe las gracias como cuando uno las da. Amén. Eso es una de las cosas y uno de los atributos que Dios nos ha dado y que nosotros tenemos que inculcar. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que sean capaces de dar las gracias. Dar las gracias a la persona que nos atiende en un lugar, dar las gracias por aquella persona que nos colabora. Siempre dar gracias, hermano. Saludar, dar gracias. Son cosas que no son simplemente modales, son cosas del mínimo, del mínimo gesto de bondad que un ser humano debe tener. Y dice aquí mismo, y es que dar las gracias es mucho más que una expresión formal. Es una expresión de agradecimiento detrás de la cual hay una actitud que nace del aprecio a lo que alguien ha hecho por nosotros. Esa es una facultad que Dios nos dio, reconocer que alguien ha hecho algo por nosotros. Dice, la gratitud es un sentimiento agradable, a la vez que tierno, de calor, de simpatía y de deuda hacia otra persona, porque nos ha tratado con una amabilidad o con una generosidad inesperada. Bueno, paremos ahí, para no enfocarnos en esto. Ahora, estamos hablando que dar gracias es un acto de respuesta a cosas que hacen por nosotros. Y somos capaces de reconocerla por los actos más ínfimos, hermano. Por abrir una puerta, por ayudar a subir una escalera, damos gracias cuando alguien espera en un ascensor para que uno pueda abordar el ascensor. Damos gracias al taxista que nos atiende, hermano. Damos gracias a la persona en el supermercado que en la caja nos registra los alimentos o las provisiones. Damos gracias a la persona
que de pronto se me cayó la moneda o se me cayó algo y la recoge, me la entrega. Damos gracias por cosas muy pequeñas. Pero quiero elevar esto a lo que Dios quiere que comprendamos por acción de gracias. Y es que si somos capaces, hermano, si somos capaces de dar gracias por las cosas pequeñas, entonces cuando se nos ha dado todo, hermano, cuando se ha pagado el precio más alto por nosotros, ¿cuánto más, hermano? ¿Cuánto más debe haber acción de gracias? Y el Salmo 100, hermano, nos está explicando eso. Dice el Salmo 100, una vez más, entrad por sus puertas con acción de gracias, dice la palabra, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Quiero detenerme un momento allí, hermano, porque el salmista está hablando acerca de la acción de gracias, pero también está hablando de la posibilidad de entrar a los atrios de Dios. Cualquier estudioso literal de la palabra hará referencia a que el salmista escribió esto mientras entraba a los atrios del tabernáculo, que estaban ubicados en Jerusalén. Y era parte del tabernáculo que hasta ese momento se construía para que los sacerdotes levitas ministraran y el sumo sacerdote pudiera adorar a Dios en el lugar santísimo. Pero realmente, hermano, los salmos hacen parte de una revelación mayor. Los salmos no son escritos simplemente poéticos, descriptivos o históricos acerca de una experiencia religiosa que tuvo el salmista, sino son actos y son escritos inspirados por cosas más grandes y más profundas que un hombre como David experimentó al ver no un evento ocurriendo en el tabernáculo de Jerusalén, sino al ver cosas que pasaban en el reino de los cielos. Amén. La palabra del Señor nos enseña, hermano, que por Jesucristo nuestro Señor somos capaces de entrar tenemos acceso y somos capaces de entrar al lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? Es el lugar donde está ubicado el mismísimo trono de Dios, hermano. Donde está el trono del Padre, donde está nuestro Señor Jesús ubicado a la diestra del Padre, en un trono también extraordinario, y también está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también tiene un lugar allí en el altar de Dios. Y el Señor Jesucristo nos ha permitido entrar, hermano, al lugar más extraordinario que existe en cualquier cosa que ha sido creada. Amén. Es el lugar más extraordinario. Y Dios nos ha permitido, por medio de Jesucristo nuestro Señor, entrar a ese lugar. Tenemos acceso. Entonces aquí el salmista está explicándonos que esa posibilidad de entrar a alabar a Dios en el lugar más precioso de todos es algo que produce acción de gracias. Amén. Porque, a ver, la palabra nos enseña también que el Señor ofreció su vida. El Padre ofreció lo más sagrado, lo que más amaba a favor de nosotros, que éramos pecadores, que estábamos apartados, que estábamos llenos de maldad. El Padre ofreció la vida de su Hijo, y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con gran amor, con amor eterno, ofreció su vida para que nosotros fuéramos redimidos. Ya en eso en sí mismo, hermano, es un gesto que impulsa enormemente nuestra acción de gracias. Y que debe inspirar que nuestra acción de gracias sea permanente, sea continua y abundante. Amén. Ahora, esa redención, esa salvación que Dios nos ha dado, no simplemente nos libera del pecado, hermano, y de la condenación en lugares infernales horribles, sino que nos da la posibilidad de entrar a los atrios de Dios. La salvación es la posibilidad de habitar con Dios eternamente delante de su presencia. Por eso el Señor Jesucristo admiraba la actitud de María, la hermana de Lázaro, mientras Marta, quien también lo amaba, estaba pendiente de los quehaceres, pendiente de atender conforme a su visión de las cosas, la visita de nuestro Señor Jesucristo.
María entendía que lo más tremendo y el mayor privilegio consistía en postrarse a sus pies para escuchar, para observarlo, para contemplarlo. Y el Señor entendió que María tuvo la actitud más correcta y más sublime de las dos actitudes. No es simplemente, hermano, que el Señor nos libra de algo y que nos da la gracia y nos da la salvación de librarnos de algo que era espantoso, que era el infierno y la condenación, sino que Dios quiere hacerlo también para que vayamos, hermano, delante de Él, amén, delante de Él, en el lugar más espléndido de todos. La palabra, hermano, nos enseña en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, hermano, habla acerca de los seres vivientes que continuamente dan acción de gracias a Dios. Una adoración eterna por los siglos de los siglos la libran allí los 4 seres vivientes. Y es una continua acción de gracias por el ser que tienen delante, inigualable. Y después en Apocalipsis capítulo 7, las multitudes vestidas de blanco replican una continua acción de gracias delante del Señor, delante de la gloria de Dios. Allí comprendemos una dimensión tremenda, potenciada de lo que es la acción de gracias. Amén. Pero parte de las cosas pequeñas, como lo estábamos viendo. Amén. Quiero que vayamos al libro de Levítico. Libro de Levítico, capítulo 7. Dios es un Dios que las revelaciones las trae paulatinamente. En mi vida cristiana, hermano, he comprendido que Dios nos da trozos de la revelación, porque Dios quiere guardar nuestro corazón, hermano. Nuestro corazón es susceptible de recibir, de hacer crecer soberbia. Nuestro corazón es susceptible de hacer crecer orgullo. Y uno de los propósitos que siempre Dios tiene con nosotros es guardar nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios nos dice, hermano, que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, lo que el Señor nos está diciendo es: anden a mi ritmo, esperen en mí. La palabra nos enseña también en el libro de Isaías que en el reposo Dios responde. Cuando la palabra dice que en el reposo Dios responde, cuando la palabra dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, está hablando: anden a mi ritmo, anden al ritmo mío. Yo voy a traer las cosas de manera paulatina, porque Dios quiere guardar nuestro corazón, pero también Dios quiere probar nuestra paciencia, porque también Dios quiere forjar nuestra perseverancia, que en últimas será una de las virtudes que permitirá, hermano, que recibamos la recompensa que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces las cosas parten de al parecer cosas elementales y cosas terrenales. Amén. Pero la palabra de Dios nos ha enseñado con suficiencia que Dios tiene una superficie de revelación y una profundidad de revelación, que en otros aspectos se conocería como la doble referencia. Mire lo que dice el capítulo 7, hermano, del libro de Levítico. Más exactamente, vamos a leer el versículo del 12 al 15. Dice la palabra del Señor. Dice: si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Cuando leemos esto, podríamos mirarlo simplemente como algo histórico, algo una remembranza acerca de actividades, de ejercicios sacerdotales
y expiatorios que estaban descritos en la ley de Moisés. Ley que usted tiene que entender que hoy no es vigente, porque está la ley de Cristo que es superior, la ley del Espíritu que es superior. Estamos bajo un pacto superior que es el pacto de la gracia, el pacto por la sangre de Jesucristo. Pero realmente, hermano, estos pasajes esconden cosas que nos hablan del propósito prioritario de Dios, del propósito principal de Dios. Estamos hablando de un contexto donde se ofrecían sacrificios expiatorios de culpa, sacrificios de paz. Aquí más exactamente está hablando de sacrificios de paz, donde tocaba llevar un cordero o un cabrito y tenía que ser desmembrado, la sangre tenía que ser regada sobre el altar, ¿sí? La sangre tenía que ser vertida sobre el fuego. Y está hablando que dentro de ese sacrificio de paz hay una parte que es la acción de gracias, amén. Acción de gracias al Señor por todo lo que ha hecho, amén. Desde que los llamó, desde que los sacó de Egipto, desde que los convocó a un escenario de libertad, a un escenario de una relación con Él, a un escenario privilegiado que ninguna otra nación de la tierra lo tenía en ese momento. Pero entonces habla aquí de que se ofrece un sacrificio por acción de gracias, sacrificio de paz en acción de gracias. Y está hablando en el versículo 15, hermano, de que es un sacrificio de paz que se debe comer en el día en que se ofrece. Amén. O sea, ese sacrificio de paz que se ofrecía debía ser consumido el mismo día en que se ofrecía el sacrificio. No se podía comer al día siguiente, no se podía distribuir ese sacrificio o el consumir ese sacrificio durante días consecutivos, sino que tenía que ser ese día. ¿Eso de qué nos habla, hermano? De que las ofrendas de paz, de que las acciones de gracias con Dios tienen que ser actos continuos. Amén. De que cada día, así como la misericordia de Dios se extiende para con nosotros, así como hablaba el Salmo 100 de que las misericordias de Dios estaban siempre presentes, nuestras gracias, nuestra respuesta debe ser una continua acción de gracias. Dios desata la misericordia cada día, nosotros desatamos la acción de gracias cada día. Es una dispensación que debe ser de cada día. Cada día tiene Dios una dispensación de su misericordia y todo lo que eso representa, ¿no? Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador, el que vence a nuestros enemigos, el que nos reconforta, el que nos consuela, el que nos restituye, el que nos levanta. La misericordia abarca todos los atributos de Dios desatados a favor nuestro, amén. Entonces nuestras acciones de gracias tienen que ser continuas, hermano, permanentes. Y además, dice respecto a la ofrenda de acción de gracias, que tenía que ser ofrecida no solamente con el sacrificio del animal, sino que tenía que ser ofrecida con tortas sin levadura, como dice el versículo 12, dice, si se ofreciera en acción de gracias, se ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura. ¿Qué es sin levadura? La palabra de Dios nos enseña, hermano, que el Señor Jesucristo dice claramente, dice, guárdense de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos es la hipocresía, hermano. Dios dice, preséntenme continuamente acción de gracia sin hipocresías, sin falsedades, sin caretas, sin maquillajes, sin mantos de religiosidad, sino algo auténtico, que haya un verdadero reconocimiento de todo corazón de lo que Dios hace por nosotros, con amor por Él, una acción de gracias sin hipocresía, real, amén, real, hermano. Y dice, tortas sin levadura amasadas con aceite. Entonces la acción de gracias comienza a tener un matiz más amplio.
no es simplemente dar gracias, no es simplemente, hermano, no simplemente decirle a Dios gracias por lo que has hecho, sino que las tortas sin levadura tenían que ser amasadas con aceite. ¿Qué representa el aceite, hermano? El aceite representa la unción de Dios. Amén. Y la unción de Dios, como lo hemos hablado en múltiples ocasiones, es el registro de mi comunión con Dios. Ayer estaba escuchando una ministración de un hombre, de un salmista de hace unos 7 años. Y habían algunos escritos que decían, la gloria de Dios se movió en esa ministración, lo hicieron por allá en un ayuntamiento, en una ciudad muy importante aquí de Sudamérica, y la gloria de Dios de verdad estaba allí, de verdad se movía, era muy precioso, pero muchos escribían en los comentarios, ay, qué lástima que no hubiera podido estar allá, cómo hubiera querido ir ese día para sentir esa presencia. El pueblo cristiano, hermano, mucho del pueblo cristiano ha sido levantado en medio de conceptos hipócritas y religiosos, donde le han vendido a la gente que solamente en grandes eventos, que solamente en grandes congresos, que solamente en grandes sucesos numeracionales y congregacionales la unción se siente. Pero la palabra de Dios me dice, hermano, me dice que cuando hablemos con el Padre, vayamos a nuestro cuarto secreto, hermano, y cerrada la puerta, hablemos con el Padre y el Padre nos responderá, amén. La palabra también nos invita, hermano, a que caminemos con el Señor Jesucristo. La palabra también nos dice que en cualquier lugar donde el nombre de Jesucristo es invocado, el Espíritu Santo descenderá. La palabra de Dios también dice que vendrá un día en que ya no se adorará más al Señor en Jerusalén, ni allá en el pozo de Jacob, sino que en todo lugar el nombre de Dios, la gloria de Dios podrá ser invocada y el Dios de la gloria podrá ser adorado en todo lugar. Entonces ya no es de eventos, eso no es de eventos, eso no es de cultos, eso no es de ministraciones, eso no es de congresos, eso es de todo aquel que invoque el nombre del Señor, que se rinda delante de Él, que decida caminar con Él, que decida tener audiencia con el Padre en todo momento. Para ese que lo hace con corazón sincero, sin levadura, sin hipocresía y con insistencia, recibirá la recompensa de la presencia de Dios. O sea que la acción de gracias no debe ser simplemente nominal, sino que debe ser un deseo de habitar en la presencia de Dios, hermano, de estar con Él. Es no simplemente darle las gracias a Él por lo que ha hecho, sino que eso tiene que estar respaldado, hermano, por un deseo profundo de que Él habite con nosotros y de que nosotros habitemos con Él permanentemente, hermano. Así como la acción de gracias debe ser permanente, ese deseo, hermano, tiene que ser nuestra razón de ser cada segundo de nuestras vidas, cada minuto de nuestras vidas, en todo momento, cuando nos levantamos, cuando hacemos las cosas que nos corresponden, cuando tenemos nuestros devocionales, cuando almorzamos, cuando estamos con nuestra familia, cuando paseamos, cuando vamos de compras, cuando caminamos en el parque, cuando hacemos ejercicio, cuando vamos en el automóvil, cuando vamos en el bus, cuando hacemos todo lo que hacemos, siempre nuestro deseo de corazón es: Señor, quiero estar aquí contigo, en un estadio de fútbol, hermano, viendo un partido de baloncesto, viendo hasta la televisión, hermano, allí estar con Él en su presencia. Ese es el gesto que respalda la acción de gracias. Hermano, cuando usted gira un cheque, el cheque debe tener un respaldo, hermano, porque si no lo tiene, el cheque rebota, el cheque es rechazado. Debe tener una cantidad de dinero que respalde, hermano, eso que usted está dándole a otra persona. Amén. Así como la fe tiene que ser respaldada por obras, porque la palabra nos enseña que la fe sin obras es muerta. La acción de gracias, hermano, debe estar respaldada por un deseo profundo de estar en la unción del Señor, en su presencia. Y allí se presenta entonces, hermano,
el hojaldre, la torta amasada con aceite, dice, y hojaldre sin levadura untados con aceite, y flor de harina frita untado con aceite. Esa es la profundidad que se comprende desde este pasaje que describe un acto sacerdotal y de sacrificio y de expiación. Amén. Eso es lo que entendemos allí, y ese es el mensaje secreto que toca discernir, en el que toca profundizar. Amén. Pero la base de todo, hermano, es que todo acto de Dios debe tener la respuesta de la acción de gracias. Y habitar en la presencia de Dios, hermano, ese deseo de la presencia de Dios, significa que cada vez que Dios hace algo por nosotros levantamos altar para Dios. Amén. Nuestro corazón se convierte en un altar encendido para Dios. Porque altar que se respete, altar digno, altar alabable, es el altar que tiene fuego. Amén. El altar que está encendido. Quiero que vayamos a Génesis, hermano, capítulo 8. Génesis 8 dice lo siguiente, hermano. Versículo 20. Génesis 8, versículo 20 dice lo siguiente. Dice: vamos a leer desde el 18. Dice: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová. Escucha esto. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Escuche esto, hermano. Este suceso que estamos aquí leyendo es el resultado de toda una cosa extraordinaria y magnífica que Dios había hecho, que se conoce incluso a nivel global. Yo creo que cualquier sociedad, cualquier cultura conoce con suficiencia, hermano, la historia de Noé, acerca de un tiempo donde la humanidad colapsó en maldad y Dios de manera justa decidió destruir la tierra y borrar la maldad de la tierra a través de una destrucción por agua, hermano, rompiendo los cielos y haciendo que las fuentes de las aguas debajo de la tierra brotaran para inundar la tierra. Y Dios buscó un hombre que le creyera y que fuera capaz de hacer una obra que redimiera a los hombres. Noé le creyó a Dios, dice la palabra, y él fue la persona que decidió construir el arca. Noé no simplemente creyó a Dios, sino que su fe fue traducida en una obra que fue el arca. Dios le encomendó la construcción de un arca que iba a salvar, que iba a preservar y a conservar a la raza humana, hermano. Entonces Noé dedicó mucho tiempo de su vida a la construcción del arca, con paciencia, con perseverancia, con obediencia, con detalle. Noé con detalle aplicó cada punto, aplicó cada técnica, aplicó cada orden que Dios le encomendó. Cuando el arca fue construida y terminada, entonces él, su esposa, sus hijos, sus nueras y todas las especies animales entraron, hermano, en el arca. Fíjense cómo la fe de Noé significó, hermano, la salvación de toda su estirpe, de toda su familia. Y esto concuerda enormemente con lo que el apóstol Pablo le dice al carcelero en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, cuando dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso hace parte de un pacto que Dios ha hecho con todo aquel que le cree, pero con todo aquel que le cree y traduce en actos y obras la fe que ha tenido por el Señor. Entonces, viendo todo esto magnífico, estando en el arca, el diluvio tremendo que destruye la tierra, cuando ya la tierra se seca un poco y llegan a buen puerto
Entonces, Noé, salido del arca, tiene un acto de agradecimiento por la obra que Dios hizo, amén, y que significaron muchos años de su vida, pero sus ojos vieron la mano del Señor haciendo esto y librándolos de tamaña destrucción. Entonces dice que levantó un altar, hermano, y ofreció animales puros y limpios para el Señor como un gesto de agradecimiento. Noé decidió tener una vida de adoración y una vida de abnegación por Dios. No era simplemente haber levantado un altar, sino lo que eso significaba en la vida de Noé. Era Noé diciéndole a Dios: aquí te levanto un altar, reconozco tu obra magnífica, tu obra amorosa, tu obra poderosa, pero también ese altar significaba que Noé había establecido servirle al Señor y su familia servirle al Señor. Como también un día dijo Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Amén. Miren lo que dice Génesis 12:7 más adelante. Génesis 12:7, hermano, dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. De manera muy similar, Dios se le aparece a Abraham en Ur de los Caldeos, le plantea un plan extraordinario, maravilloso, un plan que iba a demorar siglos en ser gestado, siglos en ser consumado, pero que Dios lo iba a hacer. Dios le mostró el resultado, hermano, de la obra y del plan divino, porque el libro de Hebreos en el capítulo 11 nos describe cómo Dios le muestra a Abraham el resultado de la obra salvadora. Y Abraham decide creerle, atiende a Dios en cuanto le dice que deje su parentela y el lugar donde está y vaya a peregrinar, a empezar la obra que Dios quiere para los hombres, con la cual Dios quiere redimir a los hombres. Y Abraham arranca, hermano. Él le cree al Señor, comienza a marchar obedeciéndole al Señor. Dios le dice además, Dios le da una promesa como una especie de recompensa. Está manifestándole una recompensa a Abraham. Le está diciendo que a tu descendencia daré esta tierra. Nosotros que somos de fe, hermano, somos parte de esa descendencia. Hoy estamos viendo cómo el cristianismo y el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la fe, la obra de la fe la vemos expandida por toda la tierra. Se está cumpliendo esto. Abraham es capaz de reconocer esto con enorme gratitud y levanta un altar, dice allí. Levanta un altar al Señor, quien le había aparecido. Porque no es simplemente darle gracias a ese Dios, como lo vimos hace 2 domingos, al Dios desconocido. No, la acción de gracias perfecta, la acción de gracias sublime, es aquella que se hace por aquel Dios a quien conocemos, quien se nos ha revelado, quien ha aparecido delante de nuestros ojos con gran poder, con gran gloria, con gran manifestación. Por eso nosotros necesitamos conocer al Dios poderoso, al Dios de las promesas, al Dios que pone en nuestras vidas la ejecución de su obra, hermano. El Dios de la gloria no se mueve en medio de parámetros religiosos o parámetros escasos de poder. Dios se mueve en medio de un escenario poderoso. Y a ese Dios que nos incluye, nos incorpora en esa visión, en ese plan, a través de revelación y poder, a ese Dios nosotros, nuestra reacción natural es levantar un altar como lo hizo aquí Abraham. Y también lo podemos ver ya en una revelación mayor. Porque aquí Abraham estaba considerando que ese plan de Dios era extraordinario. Ese Dios que había visto, ese Dios que había escuchado, ese Dios que le había arrojado promesas, era un Dios
sin igual. Pero a Abraham llegó la revelación además de la obra, la cúspide de la obra de Dios, que era el sacrificio de su Hijo, del mismo Dios que se hizo carne y murió por nosotros. Por eso lo vemos en el capítulo 22 de Génesis, cuando a Abraham Dios le pide, el Padre le pide que ofrezca a su Hijo. Entonces Abraham obedece, se lleva a su hijo, lleva madera, sube al monte Moriah, levanta un altar para Dios. Abraham está haciendo un acto, no solamente un acto de acción de gracias, está haciendo un acto profético, está representando la obra del Padre que sacrifica al Hijo por la humanidad. Isaac, hermano, está interpretando en ese momento de manera profética la posición, el lugar del Hijo. Y mira a su padre, en quien veía un hombre de Dios, sobre el cual estaba la gracia de Dios, la revelación, el favor de Dios, además el respaldo de Dios. Isaac se levantó en medio de un escenario donde vio un Dios que amaba a su papá y vio el poder de Dios moviéndose en torno a su papá. Él mismo era fruto de una promesa, era fruto de un milagro que Dios hizo en Abraham y Sara. Y él estaba viendo eso, y él iba allá. Y en medio de todo eso, de manera obediente además, como cordero que va al sacrificio, Isaac le dice: Padre mío, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animal del sacrificio? Porque Abraham subió con leña, Abraham subió con él, pero no subió con cordero. Y Abraham le dice: tranquilo, mi hijo, que Dios ya se ha provisto de sacrificio. Ahí es enunciado, hermano, lo que Dios ya había preparado para nosotros. Había preparado un cordero perfecto, sin mancha, sin mácula, para ofrecerlo a favor de nosotros y de nuestra salvación. Y ya en el momento donde Abraham va a traspasar a su hijo, Dios detiene la mano de Abraham y aparece un carnero envuelto en espinos. Dios provee, allí se manifiesta, se revela el Dios que provee todas las cosas, el Dios que ha provisto lo mayor. Dios ha ofrecido lo mayor. Y Dios nos ha entendido, nos revela que si Él ha ofrecido lo mayor, de ahí para abajo puede darnos cualquier cosa, hermano, que necesitemos. Si Él ya ofreció lo mayor, dio el precio máximo, ¿por qué Dios habría de retraer su mano para cualquier cosa que necesitemos? ¿Por qué Dios se va a oponer a llenar nuestras alacenas? ¿Por qué Dios se va a oponer, hermano, a sanar nuestras enfermedades? ¿Por qué Dios se va a oponer a librarnos de la maldición? ¿Por qué Dios se va a oponer a librarnos de los demonios? ¿Por qué Dios se va a oponer a liberarnos de los espíritus malignos? ¿Por qué Dios se va a oponer a hacer prodigios? ¿Por qué Dios se va a oponer a hacer milagros? ¿Por qué Dios se va a oponer a hacer señales? ¿Por qué Dios se va a oponer a defendernos? ¿Por qué Dios se va a oponer a que la gracia, su favor y su gloria habite en medio de nosotros, hermano? Él es el proveedor de todas las cosas. Y Él lo hace de manera permanente, de manera continua, para motivar en nosotros una continua acción de gracias, hermano. Es lo menos que podemos hacer por el Señor. Así lo entendía Abraham. Y así también lo entendió Isaac en el capítulo 26, versículo 25. Isaac levanta altar para el Señor. Pero hubo algo en medio de todo este estudio que me puso a pensar de cómo Abraham, a pesar de que tuvo dificultades, mantuvo un escenario permanentemente progresivo con Dios. Isaac fue heredero de esa gracia que Dios le dio a su papá. Y también él levantó un altar. Pero aparece un momento, hermano, en la vida de Jacob, donde Jacob, huyendo de su hermano, porque hizo las cosas al revés, porque lo hizo como un engañador, como un timador, no como Dios lo hubiera querido hacer. Pero aún así Dios se revela a Jacob en el capítulo 28 de Génesis. Pero entonces, mire lo que el altar representa para la vida de un cristiano, hermano, y para la vida de un creyente. Cómo la acción de gracias, hermano, debe tener un altar levantado. Cuando la acción de gracias
tiene un altar levantado, entonces el respaldo pleno del cielo viene. El Señor se le aparece a Jacob en el capítulo 28 de Génesis, hermano. Y él entiende que es Dios el que se le ha manifestado, que el Dios de su abuelo, que el Dios de su papá se ha manifestado. Pero careció, hermano, de un entendimiento pleno Jacob. Él entiende que es Dios, pero Jacob no tiene la suficiente inteligencia y no tiene la suficiente acción de gracias para hacer lo que corresponde. En ese momento en donde el Señor se le revela en el capítulo 28 como la escalera que une la tierra con el cielo, que cuando lo asociamos con Juan capítulo 1, versículo 51, entendemos que esa escalera que vio Jacob es Jesucristo mismo. O sea, Jesucristo mismo le fue revelado a Jacob, y la reacción, que pareció muy buena, no fue la mejor, porque lo que hizo Jacob fue despertarse del sueño donde vino la revelación y simplemente ungir la piedra en Betel. Cuando miramos Levítico, que esconde la forma, la profundidad de lo que es una acción de gracias, entendemos que sí, que hay aceite, que hay torta, pero hay sacrificio. Y para que haya un sacrificio tiene que haber altar. Jacob simplemente derrama aceite y dice: esto es casa de Dios y puerta del cielo. Jacob no levantó un altar. Y si usted medita, hermano, en la palabra, se da cuenta que esto viene a significar 20 años de enorme sufrimiento para Jacob. Sí había bendición. Dios, por la promesa que le hizo a su abuelo, Dios se encargó especialmente de las necesidades básicas y elementales de Jacob. Y Dios multiplicó lo que había en sus manos, sí, pero Jacob era un hombre que andaba en amargura, que andaba en dolor y que andaba en sufrimiento. Y 20 años después, hermano, Jacob, comprendiendo la lección, usted lo puede ver en el capítulo 33, versículo 20, cuando Dios lo libra ya definitivamente de la mano persecutora de su hermano Esaú, ya siendo anciano, y habiendo pasado por un Peniel, como lo hemos predicado en muchos momentos, lo hemos enseñado, que fue el momento en donde él batalló con el ángel del Señor, con Jesucristo, con ese mismo que vio allá en el capítulo 28, batalló con él y fue bendecido, su nombre le fue cambiado. Después de eso y de que Dios lo libra de la mano violenta de Saúl, entonces un hombre ya maduro, un hombre ya curtido por la cantidad de situaciones que vivió, completó lo que debió haber hecho cuando Dios se le reveló en el capítulo 28. Y después, hermano, de que el Señor lo libró de la mano de Saúl, entonces allí en el capítulo 33, usted verá, hermano, que entonces allí Jacob definitivamente le levantó altar al Señor. Nunca antes le había levantado altar. Completó lo que no había hecho. Hermano, una acción de gracias tiene que ser perfecta. Una acción de gracias no puede ser incompleta, hermano. Yo sé, hermano, que usted, como persona racional, como persona también emocional y como persona también espiritual, tiene la capacidad de reconocer elementalmente lo que alguien hace por uno. Y es capaz también de reconocer lo que Dios ha hecho por uno, hermano. Pero usted no se puede quedar simplemente en las palabras y en el gesto. Dios quiere, hermano, que eso esté respaldado por el levantamiento de un altar, hermano, que debe tener el fuego encendido. Y ese altar, hermano, es nuestra vida. Ese altar es nuestra voluntad. Ese altar es nuestro designio. Ese altar, hermano, es todo nuestro ser. Amén. Por eso muchos andan como cojos en la vida cristiana. No han perdido la capacidad de decirle a Dios gracias.
pero sus obras, sus actos, sus gestos no corresponden, no son consecuentes con la acción de gracias, hermano. Y ahí hay un problema. Ahí hay un problema porque entonces no tenemos la plenitud con Dios. No marchamos plenos con Dios. Andamos cojos, andamos limitados. La gracia, hermano, no es plena en nosotros. Andamos como vasijas rotas. Andamos como vestidos viejos, hermano. Como odres viejos. Pero si completamos la acción de gracias, entonces, hermano, la plenitud de Dios, la plenitud de su respaldo y de su gracia viene a favor de nosotros. Mira lo que dice Éxodo capítulo 17. Moisés también lo hizo, 17, versículo 15, dice lo siguiente. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi. O sea, Jehová es mi estandarte. Y lo hace allí teniendo acción de gracias por el Dios que lo libró de su enemigo. Que esto lo hizo Moisés después de que Dios derrotó con su mano poderosa a Amalek. ¿Qué quiere decir esto? Lo hemos aprendido desde el comienzo de la predicación. Una continua misericordia, una continua actitud de bondad del Señor debe ser correspondida con una continua acción de gracias, con una diaria acción de gracias. Y esto se traduce además que en cada escenario notorio en el que el respaldo de Dios se nota, tenemos que encender nuestro fuego. Amén. Tenemos que tener alabanza, adoración para Dios, cuando Dios nos provee, cuando Dios nos sana, cuando Dios nos consuela, cuando Dios nos ayuda a vencer a nuestros enemigos, amén. Necesitamos tener permanente acción de gracias, hermano. Allí reconocer siempre que Dios hace todas las cosas. Que el trabajo que tenemos Dios me lo dio, que mi alacena está llena porque Dios me proveyó, amén, que estoy sano por la misericordia de Dios, que estuve enfermo y ahora estoy bien porque Dios me sanó, que se levantaron enemigos pero Dios los destruyó, amén, que necesitaba un milagro y Dios me lo hizo. Además, teniendo siempre como columna vertebral de la acción de gracias, que el estado de gracia y de paz es mi estado de salvación. Algo que solamente puede ser otorgado por Dios. Siempre allí en acción de gracias. Y también lo hace Josué en el capítulo 8, hermano, del libro de Josué. Capítulo 8, versículo 30. Capítulo 8, versículo 30. 8:30 de Josué dice lo siguiente. Dice en el versículo 30, dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal. Dice, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Amén. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. Paremos allí. Cuando usted lee todo este pasaje, hermano, se está dando cuenta que ese levantamiento de ese altar es la acción de gracias por algo que Dios había hecho ya anteriormente. Si usted se devuelve un poco, va a darse cuenta cómo Dios le dio la victoria a Israel sobre Jericó. Y también Dios le dio la victoria a Israel sobre Jai. Entonces, Josué, un hombre inteligente, piadoso, temeroso de Dios, que amaba a Dios, levanta un altar, pero lo hace no solamente para proclamar lo que Dios hizo, como acción de gracias por lo que Dios hizo, sino también aparejando las cosas futuras. No solamente para
para hacerle entender a Dios la disposición de corazón para que Dios se siga glorificando en su vida y en la de Israel, sino también para mostrarle un ejemplo a Israel. Porque este altar, hermano, que levanta aquí Josué, dice que allí en piedra fue grabada una copia de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte de Horeb. Y allí eso fue proclamado delante del pueblo para ellos y para sus generaciones. Entonces, la acción de gracias, el acto de levantar ese altar por agradecimiento lleno de fuego, proclamando lo que Dios hace con corazón sincero, con corazón de adorador, con corazón de verdadera alabanza, es una proclamación, una dignificación, una glorificación, una honra al Señor, pero también está marcando una pauta para aquellos que nos están observando, hermano. La acción de gracias es uno de los mayores enunciados de ejemplo para aquellos que nos ven. El Señor dice siempre a través de los apóstoles que nosotros tenemos que ser ejemplo, sin importar la edad, siendo anciano, siendo joven, siendo anciano Pablo, siendo joven Timoteo, seamos ejemplo. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. La acción de gracias deja una pauta para que aquellos que nos observan, aquellos que Dios nos ha puesto a cuidarlo, la grey del Señor, vean en la acción de gracias algo digno de imitar, hermano. Es una forma de destilar, de destellar, de brindar luz, de brindar esperanza y ejemplo, integridad, irreprensibilidad, irreprochabilidad delante de aquellos que nos observan, delante de la multitud de testigos, hermano. Nosotros somos una pauta, hermano. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y la acción de gracias es un elemento importantísimo en la condición de adorador. Pero también, hermano, es algo que da ejemplo, hermano. Nosotros somos ejemplo para nuestros hijos. Nosotros somos ejemplo para la grey que Dios nos ha encomendado. Y si ellos ven adoradores en acción de gracias, genuinos, eso va a ser digno de imitar. Eso va a ser digno de ser replicado, amén. Pero como explicamos desde el comienzo, hermano, el altar en el que se levanta por acción de gracias tiene todo un trasfondo de amor, de reconocimiento, de exaltación, de obediencia a Dios, de amor consumado por Dios, amén, de piedad genuina. Y mire lo que dice respecto a la acción de gracias el libro de Jonás, hermano. Vaya adelante, pues, de los profetas menores. Dice la palabra del Señor aquí en Jonás, capítulo 2, versículos 7 al 9, dice lo siguiente, que además está inmerso en uno de las mayores proclamaciones proféticas que profeta alguno ha podido promulgar. Dice Jonás 2, 7 al 9, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Miren esto, dice, mi alma desfallecía en mí. Amén. No simplemente, hermano, la acción de gracia no es simplemente en el momento en que ya yo estoy librado, proclamar acción de gracias al Señor, sino que la acción de gracias, hermano, es la capacidad de glorificar a Dios, de exaltar, de darle gracias a Dios, creyendo lo que Dios va a hacer, hermano. Fíjese que aquí está en un momento terrible Jonás. Dice que su alma desfallecía. Dice que su alma desfallecía. O sea, estaba dentro del pez, allí en medio de, imagínense, uno metido en un pez, en una bestia del mar, en medio de jugos gástricos. ¿Cómo será estar metido en ese lugar? Y además en su espíritu viviendo
de manera profética lo que el Señor Jesús vivió en las profundidades del Averno, hermano. Allí estaba viviendo y se dice, y me acordé de Jehová. Cuando habla de me acordé de Jehová, está hablando que vino a su corazón, vino a su espíritu la evidencia del Dios que ya se conoce, del Dios que ya nos ha sido revelado, del Dios que identificamos, sabemos quién es ese Dios. Por eso la importancia de del conocimiento de Dios, del caminar con Dios todos los días, de glorificar a Dios, de habitar en su presencia. Por eso la acción de gracias abre, así como se daba gracias en Josué por la derrota de Jericó y de Jai, también la acción de gracias impulsaba tiempos de más gloria con Dios. La acción de gracias, hermano, es como un abanico que aviva el fuego con Dios. Aquí Jonás está hablando de un Dios que ya ha hecho cosas, pero que va a volver a hacerlas de manera más poderosa. Jonás ya había conocido al Señor como profeta, pero estaba viviendo el momento más difícil de su vida, más trascendental, el momento por el cual Jonás hoy es reconocido. Jonás no es reconocido no tanto porque sea profeta, no tanto porque haya hablado con Dios. Jonás hoy es reconocido mundialmente por ser aquel profeta que fue comido, tragado por una bestia del mar. Y ahora aquí en esa doble referencia entendemos también que estaba viviendo en sus huesos, en su espíritu, en su alma, el padecimiento que a manera futura vivió el Señor en las profundidades cuando murió y descendió a los infiernos, hermano. Porque el Señor descendió a los infiernos. Lo está viviendo allí. Está viendo ese momento tremendo. En medio de baba, de jugo gástrico. Su espíritu conmocionado. Su alma conmocionada. Mi hermano. Pero allí era capaz de reconocer que hay un Dios en los cielos que lo va a librar de lo que está viviendo. Dice aquí la palabra. Dice, y me acordé de Jehová. Y en ese momento comenzó a clamar. Su oración se elevó hasta los cielos, hasta el lugar que por Cristo, hermano, nos es permitido acceder. Hasta allá llega nuestra oración. No se puede quedar nuestra oración en el techo. No puede ser una oración de 5 minutos. No puede ser una oración o no puede ser una oración mental. No puede ser una cosa allí como pasajera. Dios quiere que nuestra alma, que nuestro espíritu, que nuestro clamor rompa los cielos y entremos a través de ese velo que el Señor Jesús rasgó, hermano, para entrar allí y nuestra oración retumbe en los oídos del Padre, hermano. Allí. Y dice, miren lo que dice el versículo 8, dice, los que siguen vanidades ilusorias. La acción de gracias tiene que tener un referente muy claro, hermano. La palabra de Dios dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Que el que se acerca a Dios debe creer que hay un Dios que está todopoderoso, que está sentado, hermano, en el lugar más santo de todos. Y que hay una diestra además de justicia que es el Señor Jesucristo. Y que aún hay un Espíritu todopoderoso dispuesto para nosotros. Allá tiene que llegar la oración. Allí tiene que ser puesta la mirada, hermano. La palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí en el santo monte, en el lugar más santo de todos, tiene que ser puesta nuestra mirada, nuestra fe. Allá tiene que llegar nuestra oración. Allá tiene que llegar nuestro clamor, hermano. Allá retumba. Cuando eso ocurre, es cuando la palabra dice, y se acordó el Señor. Está escuchando. Y va a movilizar todo el reino de los cielos a nuestro favor. Amén. Para los que levantan una verdadera acción de gracias, la voz del verdadero adorador de acción de gracias retumba en el trono de Dios, dice. Dice acá, los vanidosos, los cobardes, los incrédulos, dicen, la misericordia de Dios abandonan, dice. Son los que después protestan, son los que después reclaman, son los que después reniegan de Dios, son los incapaces de conocer al verdadero Dios. Son los incapaces de ver la mano prodigiosa de Dios. Dice, mas yo, versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Acción de gracias, sacrificio, altar levantado para el Señor. No lo puede hacer allí en el pez. Su corazón se convierte en un altar en ese momento.
Dice, pagaré lo que prometí. Hubo un pacto que Jonás hizo con Dios y estaba dispuesto ya a cumplirlo. Sigue, el mismo Jonás protestó, mal genial, ese mismo hermano, allí en el pez, dice, le dijo al Señor, pagaré lo que prometí. Tú eres mi Salvador, dice allí. Miren lo que pasó, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Lo libró del momento de aflicción, amén. Miren lo que dice, hermano, Isaías 51:3. Busque el libro del profeta Isaías 51, hermano. Isaías 51:3 dice lo siguiente. Dice, vamos a leer del versículo 1, amén. Dice, oídme los que seguís la justicia. Diga amén. Recuerden, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, los que están buscando de verdad al Señor, su presencia, estar con Él. Dice, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿Quién es la roca? ¿Desde dónde hemos sido tallados nosotros? ¿Dónde deberá estar construida nuestra casa? Amén. Dice, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Clamamos al Señor, elevamos acción de gracias. Dios trae consuelo, hermano. Dios trae libertad. Dios cambia el desierto por paraíso. Respondiendo a nuestra acción de gracias. Y además de eso, motivará una mayor acción de gracias, trayendo alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Amén. Ahora, eso tiene que ser permanente. Porque no nos pase lo que le pasó a Israel, ¿no? Israel es librado de la persecución de Egipto, aplasta, sepulta los ejércitos de Faraón en el mar, y después de eso, ya cuando son librados, entonces María comanda un cántico de acción de gracias, que es reconocido hasta el día de hoy, un canto de gozo, de alegría, un canto de júbilo, reconociendo al Señor. Pero así como se elevó ese canto como acción de gracias, la acción de gracias del corazón de Israel se diluyó, hermano. Porque después ese mismo pueblo que glorificó a Dios cesó su acción de gracias, pecó y fue desechado, hermano. Que eso no nos pase a nosotros, amén. Que eso no nos pase a nosotros, hermano. Por eso es importante, hermano, en la vida cristiana, tener presente palabras como diligencia, perseverancia, paciencia. Amén. Fidelidad, lealtad. Mire, veamos el capítulo 5 de Efesios, hermano. Efesios 5, hermano. Dice lo siguiente. Efesios capítulo 5 dice lo siguiente. Capítulo 5, vamos a leer del versículo 15 a el versículo 20. Dice lo siguiente. Dice, mirad pues con diligencia, ¿sí oye? Con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hablando, miremos cómo andemos, con diligencia miremos cómo andamos, no con necedad, sino con sabiduría, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Yo le pregunto, hermano, ¿los días son malos? ¿Vamos a aprovechar bien el tiempo? Aprovechar bien el tiempo, hermano, es básicamente andar en el Espíritu. Es pasar cada momento de nuestra vida, cada momento en las cosas que hacemos, hacerlo con Dios. Y hacerlo con continua acción de gracias, amén. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es sensatez? Ser lleno del Espíritu, hermano. Dígame todo aquel que quiere ser lleno del Espíritu permanentemente. Necio sería aquel que dijera que no lo quiere. Pero si usted quiere ser lleno del Espíritu permanentemente, mire lo que dice. ¿Quiere ser lleno? Mire lo que hay que hacer. Dice versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Tiene siempre que haber alabanza en nuestro corazón. Tiene que siempre haber alabanza en nuestra mente. Nuestro cuerpo siempre tiene que estar presente para la adoración y para la alabanza. Cualquiera dirá, ay pastor, pero no trabajo. Ay pastor, pero no estudio. No, trabaje, estudie, haga lo que tiene que hacer. Eduque a sus hijos, viva su matrimonio, haga todas las cosas, pero siempre haya en medio de lo que hace salmo, himno, cántico espiritual, alabanza, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dios no quiere levantar Dios no quiere levantar cantantes, hermano. Dios quiere levantar adoradores, hermano. Eso es lo que quiere decir acá. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Sea adorador, pero adorador de verdad. En las iglesias levantan cantantes. No, Dios quiere adoradores, hermano. En permanente acción de gracias. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, en todo momento. Y mire, dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Gracias por la lluvia, gracias por el sol, gracias por el páramo, gracias por la playa, gracias por el trabajo, gracias por la familia, gracias por la victoria, gracias por la prueba, gracias por todo, hermano. Siempre creyendo que tenemos un Dios bondadoso, misericordioso, todopoderoso, que hace todo por nosotros. Y que aunque estemos en prueba, Él nos sacará, y aunque estemos en conflicto, Él nos librará, hermano. Siempre en acción de gracias en el corazón. No seamos religiosos. Que su excusa no sea, ay, pastores, que tuve que estudiar. Ay, pastores, que me metí por allá en un nuevo trabajo. Ay, pastores, que tengo que hacer maestría. Hermano, haga la maestría, haga el doctorado, trabaje en lo que esté trabajando, estudie lo que tiene que estudiar. Con un hijo, con 2 hijos, con 5, con 10, con 20, glorifique al Señor en todo momento. Cuando se bañe, cuando se vista, cuando cocine, cuando camine, a donde vaya, siempre adorando al Señor en su corazón, amén. Siempre en acción de gracias por todo, hermano. Por todo lo que Dios ha puesto en su vida y también por todo lo que Dios va a hacer. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siempre en acción de gracias. Siempre, hermano, nuestra vida rendida en un altar de acción de gracias para Él. Miren lo que dice Romanos, ya casi vamos a terminar, hermano. Miren lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente, hermano. Dice lo siguiente. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Sí ven? La misericordia de Dios viene siempre. Os ruego, dice el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios. Pablo está diciendo, tenga una respuesta correcta a las misericordias de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo.
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, ¿cuál es nuestro sacrificio vivo? Siempre acción de gracias por Él, siempre alabanza en nuestro corazón, siempre adoración, siempre glorificando a Dios en nuestros corazones. Ese es el culto racional. Amén. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Andar en el Espíritu, que es esto literalmente, traerá siempre la claridad de la voz de Dios. Amén. Y por tanto, siempre que la voz de Dios esté siendo escuchada, tenemos claridad de cuál es su voluntad. Y si la hacemos, entonces estamos agradando al Señor. Amén. No es simplemente cantarles canciones en el corazón, sino que esa acción de gracias, esa devoción, esa piedad, ese continuo canto, himno, adoración, alabanza, tiene que estar siempre con la disposición para hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. El que entiende eso, el que lo asume, siempre hará la voluntad del Señor. Y finalizamos con esto, hermano, en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 dice lo siguiente. Dice, versículo 15, de 15 al 21, dice, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Un adorador, alguien que tiene un entendimiento renovado, alguien que siempre habita, en el que siempre habita la acción de gracias y la devoción y la adoración a Dios en el corazón, dice, guarda mis mandamientos. Dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y dice el versículo 10 del capítulo 15, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y por último, tenía dos salmos también anotaditos, los voy a leer para terminar, para que comprendamos y cerremos, le pongamos broche a esta enseñanza. Dice Salmo 107, hermano. Salmo 107 dice lo siguiente. Versículo 8 y 9 dice, alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Dígame. Y el Salmo 147 del 7 al 9 dice lo siguiente, cantad al Señor con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Y a los hijos de los cuervos que claman. Amén. Permanente acción de gracias para el Señor, mis hermanos. Con corazón sincero, lleno de fuego, lleno de alabanza y adoración permanente para el Señor, lleno de obediencia para el Señor, para hacer su voluntad perfecta, que es el verdadero amor por el Señor. Amén. Andemos en esto, hermano. Y les garantizo, mis hermanos, que si eso hacemos y permanecemos en esa dimensión del Espíritu, nuestro lugar en el cielo un día estará asegurado, hermano. Permanezcamos en esto, hermano, y obedezcamos al Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar por todo esto. Amén. Bueno. Padre amado, te bendecimos, Señor. En esta hora te damos gracias, Señor de la gloria, por todas las cosas, Señor, que haces por nosotros, Señor. Por esta palabra preciosa que nos has regalado. Señor, te damos gracias a ti por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, tu palabra dice, Señor, que si oramos y clamamos, que si perseveramos, Señor, podemos entrar al lugar
Santísimo, los perseverantes, los pacientes, Señor, los que insisten, los que procuran, Señor, los que no desisten, Señor, en cánticos, los que no desisten en adoración, en alabanza, en glorificación, Señor. Señor maravilloso, los que no desisten, Señor, en conocer tu voluntad perfecta, agradable, Señor maravilloso. Los que no desisten, Señor, en guardar tus mandamientos. Los que no desisten, Señor maravilloso, en guardarse en tu amor, Señor, en el amor por ti. Bendito Dios, hoy, Señor maravilloso, pedimos que seamos nosotros llenados de tu Espíritu, Señor. Espíritu Santo de Dios, queremos caminar en tu presencia. Queremos ser llenados de tu presencia, Señor, en nuestros corazones, nuestra alma, Señor, capacitados, Señor, para que en cada momento, para que en cada escenario, para que en cada circunstancia andemos en tu presencia, glorificándote en todo momento, desde el amanecer hasta el anochecer, aún en nuestros sueños, en cada cosa que hacemos, Señor, desde la cosa más básica, más elemental, hasta lo más complejo, Señor maravilloso, hasta lo más determinado, Señor maravilloso, hasta los encargos, Señor maravilloso, hasta los encargos más difíciles, Señor. Aunque tu palabra dice, Señor maravilloso, que tu yugo es fácil y tu carga ligera, maravilloso Dios. Aunque tu palabra dice, Señor maravilloso, que tu voluntad es perfecta y agradable, Señor maravilloso. Es un milagro poderoso, Señor. No hay nada difícil para el que permanece en tu presencia. No hay nada difícil para el que está delante de ti, Señor. No hay nada difícil para el que está delante de tu trono, Señor. Ni la muerte, Señor maravilloso, ni lo alto, ni lo profundo, Señor maravilloso, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, maravilloso Dios. Nada, dice tu palabra, podrá separarnos de tu amor que es en Cristo Jesús, maravilloso Dios. Señor, ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Libertad absoluta, Señor, glorificación, victoria, Señor maravilloso, en todo momento. Altares encendidos, Señor maravilloso, altares, Señor, levantados para ti, en alabanza permanente, en acción permanente, en reconocimiento por todas las cosas, reconociendo tu bondad, tu misericordia, reconociendo, Señor maravilloso, todo lo que haces por nosotros, Señor, la provisión que nos otorga, Señor maravilloso, la destrucción de nuestros enemigos, Señor, la sanidad, los milagros, los prodigios, todo lo que haces por nosotros, la salvación, Señor maravilloso, que nos has dado, Señor, que nos has impartido, a la que nos has dado acceso, Señor maravilloso. Hoy te agradecemos y queremos estar allí permanentemente en acción de gracias por cada respirar, por cada palpitar, por cada parpadear, por cada cosa que podemos hacer, Señor, en tu presencia, por cada cosa que podemos hacer para ti, por cada encargo, por cada misión, Señor, por cada palabra que nos dices, por cada momento que pasamos contigo, Señor. Queremos vivir un tiempo, Señor, precioso, en cada segundo estar contigo, Señor, hablando contigo, glorificándote en tu presencia, en paz contigo, en gracia contigo, Señor. Otorga esto a todos mis hermanos, a todos aquellos que insisten y perseveran, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, y pedimos, Señor, que llene la vida de todos mis hermanos y todos los que no te conocen también, y los que han perseverado, Señor, que perseveren más. El que ha sido desviado, que corrija su camino. El que está debilitado, que sea fortalecido. El que se ha desviado, Señor, que se enderece, Señor maravilloso. Señor, el que hasta el día de hoy no ha temido, que hoy tema. El que no te ha amado con suficiencia, que te ame con profundidad. El que ha perdido el primer amor, que lo recupere, maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, que todos seamos adoradores en espíritu y en verdad, llenos de tu fuego, llenos de acción de gracias, Señor. Y oramos pidiendo, Señor, que conforme a esto, Señor, ninguno de los que están con nosotros, Señor, de ninguno de los que hace parte, Señor, de todo este grupo precioso de personas, Señor, se pierda, sino que todos accedan a la vida eterna, Señor. Que rompa las cadenas, que pudra los yugos, que rompa los cepos, los grilletes, los eslabones, Señor maravilloso. Destruye las celdas, libera de las prisiones, trae consuelo, trae libertad, trae júbilo, gozo, alegría en todo momento.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Te damos gracias, Señor, por todos mis hermanos que han sido leales, que han sido allí determinados en liberalidad, en generosidad, en obediencia, reconociendo, Señor, que tú eres el sumo sacerdote, Señor, que presentas registro del sacrificio y de la obra suprema de obediencia delante del Padre, para que nosotros hoy hallemos favor y gracia delante de sus ojos, Señor. Y conforme a esto, Señor, reprende al devorador de las vidas, Señor. También recompensa toda liberalidad, toda ofrenda Señor, con desprendimiento, con generosidad, Señor. Abre las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia, Señor maravilloso. Llena los lagares, graneros, despensas, mesas, alacenas, Señor, lugares de reserva. Bendice las cosechas, los ganados, Señor maravilloso, las tierras, el fruto del conocimiento y de las manos de todos nuestros hermanos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que prosperen en todo como sus almas prosperan, Señor. Oramos reprendiendo toda enfermedad de los cuerpos, creyendo que tú eres el Dios de la sanidad, el Dios Rafa, y que por la llaga tuya somos sanados y curados en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda enfermedad queda remitida ahora mismo a la cruz del Calvario, y todo espíritu de enfermedad lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Oramos también por mis hermanos que han cumplido años esta semana, Señor. Sonia cumplió años también, Señor. Te pedimos que tú la bendigas, Señor amado, Señor de la gloria, que este sea un año esplendoroso para su vida, de enorme conocimiento, de profundidad contigo, amado Señor, de caminar contigo, precioso, en todo lo que haga, vaya contigo, Señor, en todo lo que haga, vaya contigo, Señor, que tú la acompañes y ella quiera estar contigo donde esté, en la oficina, en la biblioteca, en su casa, en lo que ella haga, Señor, siempre ese sea el mejor regalo para ella en este año, maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Te lo pedimos en esta hora y nosotros la bendecimos y le decimos que la amamos mucho, Señor, con el amor que tú nos has dado, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas, Señor, y la echamos al abismo. Pedimos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la afirmación en el gozo de la salvación. Pedimos que tú acampes alrededor de los que te tememos y nos defiendas, Señor maravilloso. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendice nuestra entrada, nuestra salida, Señor maravilloso. Señor, oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. En el nombre de Jesús, y como Javes también lo hizo, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ojalá esté aplaudiendo usted al Señor allá donde está. Dios le bendiga enormemente, mi hermano. Y nos vemos el martes para interceder y orar. Amén. Un abrazo grande para todos. Les amamos mucho. Les amamos mucho. Un abrazo para todos muy especial. Dios los bendiga y que sea un domingo lleno de la presencia de Dios y que la pasen sabroso con sus familias y con sus hermanos. Amén. Amén y amén. Bueno.